El cuerpo de aquel ejército rebelde de Chihuahua, que se vanaglorió victorioso al derrotar los ejércitos de la dictadura porfiriana, el primer año de la Revolución Mexicana, para principios de 1912 se encontraba formalmente fracturado. Se dividió entre seguidores de Pascual Orozco, con una minoría de magonistas y poco menos zapatistas, en contra de los revolucionarios de Francisco y Madero, donde militaban las gavillas norteñas de Pancho Villa. Los orozquistas desconocieron al movimiento maderista con quienes habían hecho la primera parte de la revolución, proclamando de esta manera el Pacto de la Empacadora, donde se plasmaba vagamente la adhesión del Plan de San Luis reformado, las corrientes magonistas y anexos del Plan de Ayala, que a decir verdad, era francamente un plan progresista. Fijaba la jornada laboral, destituía las tiendas de raya, repartía la tierra, prohibía el trabajo a menores. Y fue así, de esa forma, que una nueva guerra civil se desató en el norte de México. Crueles formas reservadas tenía aún la fortuna para la causa maderista. La tropa del teniente coronel Toribio Reza choca con los villistas en La Boquilla, Chihuahua, el 15 de marzo de 1912. Pero ante la superioridad de los colorados, Pancho Villa tiene que replegarse. Le reportan a Pascual Orozco en parte de la refriega. Villa derrotado completamente. 8 muertos y 6 heridos enemigos. Los nuestros, ilesos y bandera triunfante. La derrota y las noticias de que todo Chihuahua está en manos de los colorados desalientan a las partidas. Y Villa sufre una enorme merma de gente. De los 500 hombres con que contaba el coronel, se había quedado tan solo con 60. Pero aún contaba con la élite de sus mejores hombres. Vuelven a las armas su compadre Trinidad Rodríguez y sus hermanos. Maclovio Herrera, un sordo campesino y arriero de Hidalgo del Parral, del que se decía que era valiente hasta la ciega temeridad. Un fregón en el don de mando. Aleatoriamente, otro compadre se le adhirió. Tomás Urbina, el León de Durango, Fidel Ávila y Nicolás Fernández. En aras de la revolución, los villistas expropiaron a discreción pertenencias del cacique Luis Terrazas, caballos y municiones. Fueron sobre los fondos del Banco Minero, usurero negocio familiar de los Terrazas Krill. Con el botín obtenido, pagó a los soldados de su brigada 67,000 pesos, a razón de $1.50 diarios. Compró uniformes, monturas, frenos, comida y forrajes. Entregó 3,000 pesos a Urbina, 3,000 pesos para los voluntarios de Guadalupe y Calvo, 2,000 pesos a Fortein para que hiciera un nuevo cañón, 2,000 pesos a Natividad García, 2,000 a Miguel Vaca Ronquillo y 2,000 a los Herrera. Y siguiendo una antigua costumbre, hizo un entierro de 5,000 pesos en plata en la Sierra de Santa Bárbara. En medio de la tremenda tempestad que estaba asolando el estado, el 2 de abril, 1,500 hombres de Emilio Campa atacaron Parral, Chihuahua. Villa estableció una defensa en el perímetro de la ciudad, distribuyendo en los cerros sus batallones irregulares resistiendo el ataque. El pueblo ayudaba a los villistas. Le mandaban cajones de pan a los cerros, café, ropa, vendas, parque, pistolas y rifles. Las trabajadoras sexuales de Parral le llevaban comida y agua a la primera fila de combate. La caballería enemiga, bajo el fuego delirante de la ametralladora del gringo Tom Fortein, generaba bajas terribles, las cuales se tiraron al repliegue. Poco a poco, los orozquistas comenzaron a dispersarse por el nulo avance. Y en simultáneo, y con sus hombres, Villa cargó a caballo a la fuerza de la carabina corta, lo que originó una tremenda desbandada, correteados por las compañías del sordo Maclovio en la parte baja de Parral. Los orozquistas fueron rechazados. Quedaron sobre el terreno 100 prisioneros, armas y balas, y un enorme botín para una fuerza villista improvisada en desventaja que no controlaba sino el terreno que ocupaba. Preciso es acotar que la guerrilla villista formalmente combate la contrarrevolución orozquista. Villistas constituidos por compadres y gente de la confianza de Pancho.
A mediados de esa primavera, una carta de Madero, fechada el 10 de abril, le llega al campo de operaciones, felicitando al durangueño por sus recientes victorias. He sabido que te has portado como los hombres y como los leales, dándole un ejemplo al traidor de Orozco. Te felicito calurosamente. Espero te pongas a las órdenes del general en jefe. Tu ayuda va a ser muy importante y muy eficaz. ¿Pero quién era ese general en jefe? Pues ni menos que el ruin adicto de Victoriano Huerta. Tremenda pifia está por cometer Francisco I. Madero, confiándole a Huerta el mando de la División del Norte. Preciso es complementar, haciendo un paréntesis acotando un brevario muy superficial de la figura del general Victoriano Huerta. En los saberes de la historia de México y del mundo en general, de manera esporádica, aparecen cada determinado tiempo personajes trascendentes que le dan curso a los destinos de la historia. Todos ellos, como simples seres humanos que son, integran con su papel claros y oscuros, aciertos y desatinos con su legado. Sin embargo, en el particular caso del general Victoriano Huerta, su figura historiográficamente aparece repleta de puros sucesos negativos, sin encontrarle ningún episodio medianamente afable. Físicamente es descrito como ancho de pecho, los brazos más largos de lo normal, con cara de indio ladino. Usaba el cabello cortado en cepillo, y sus pupilas inquisitivas le bailaban en las conjuntivas irritadas tras los lentes oscuros que se le resbalaban a menudo de la nariz por el sudor alcohólico que le rezumbaba en toda la faz. Consumidor asiduo e irresponsable del cannabis y ebrio hasta la saciedad y el agotamiento. Nació en 1844 en Colotlán, Jalisco, hijo de mestizo y nativa huichol. Adoptado como secretario por un oficial muy joven, estudia en el colegio militar. Sirve como teniente encargado de fortificaciones. Luego, estará bajo el mando de Bernardo Reyes. 9 años trabajó como cartógrafo, haciendo estudios geográficos y mineralógicos en el ejército. En 1893, pasa al activo como coronel a cargo de la represión de las revueltas antiporfirianas en Guerrero. Regresa al pasivo y se avienta 2 años más de topografía. El primer año del siglo XX, participa en la aniquilación de la insurrección yaqui en Sonora. En 1903, en la represión de las guerras de castas en Yucatán. Ha servido en las 2 grandes guerras genocidas mexicanas. No obstante, su condición de reyista origina que Porfirio Díaz lo haya corrido. Muy ambicioso y de poquísimos escrúpulos, era valiente y no carecía de ingenio. La vida humana para él tenía un valor insignificante. Adopta la enfermedad alcohólica de su padre, teniendo la tremenda capacidad de beberse hasta 3 botellas de coñac en un solo día, y su lucidez no se opacaba nunca. A las pocas semanas de recibir la carta, Villa se presenta a las órdenes del general Huerta, y su primera impresión es negativa. De recién se percató que no quería a los maderistas, y no le daba tranquilidad, siempre lucía borracho. Entre los oficiales federales se hablaba mal del presidente Madero, y Huerta lo permitía. La División del Norte, en ese tiempo dirigida por Victoriano Huerta, se integró con 2 brigadas de infantería. La artillería de Rubio Navarrete, que eran fuerzas recicladas por Madero. También la conformaba la Brigada del Visco, Eugenio Aguirre Benavides, formada por ferrocarrileros. La de Emilio Madero, 125 de los carabineros de Nuevo León de Raúl Madero y la gente de Villa. 800 hombres de caballería, que recibieron el nombre de Cuerpo de Exploraciones. A Villa se le asigna el ala derecha de la división y la verdad era que no confiaba en nadie. El 8 de mayo se produce el primer encuentro contra los colorados de Cheche Campos y Benjamín Argumedo, el León de la Laguna. Pancho sorprende a la avanzada y la cercena.
Cuando está en retirada Argumedo, Rábago apoya con un certero bombardero. Con 4 cañonazos que disparó, acabó el enemigo de desbandarse. Villa se hace con un gran motín de guerra. 600 caballos, 10 carros de provisiones, monturas, rifles y municiones. Y Huerta lo felicita a pesar de burlarse de él, llamándolo ceboso comevacas. 4 días más tarde, el 12 de mayo, otra batalla se empeña. Villa está ardiendo en fiebre, pero los cañones de las columnas maderistas destruyen materialmente a los colorados. Son 1000 hombres que se repliegan en el lecho más profundo de las tinieblas, heridos en absoluto desorden. Los colorados perdieron más de 600 hombres. El general Huerta celebra la intervención de Villa en la primera parte de la jornada. Le da un abrazo y lo felicita. Las relaciones entre ellos no eran amables, pero por lo menos no eran malas. Villa no puede dejar de pensar que si Huerta hubiera perseguido a los derrotados, ahí se acaba la rebelión orozquista. Los médicos de la columna para la calentura le dan unos menjurjes, pero Villa se abstiene a la fricción de alcohol. El centauro comienza a construir una sana relación con Raúl Madero, hermano de Francisco, y se encuentra con él en las inmediaciones de la comarca lagunera. Como colmilludo viejo lobo de mar, Huerta ha detectado las cualidades combativas de Pancho y su utilidad en la brigada. Así que el 18 de abril, en carta a Madero le escribe lo siguiente: suplico a usted me haga el favor de autorizarme para que yo pueda dar a Villa el título de brigadier, pues voy a poner algunos grupos de fuerzas a sus órdenes y quiero halagarlo con ese calificativo, que creo me dará buen resultado. El 22 de mayo de 1912, para redimir tales miserias, una operación adicional empeñan los colorados. La confrontación en las lomas del Rellano. Los colorados se encuentran sin reservas de parque. Las fuerzas maderistas de asalto, con 36 cañones apoyados de los batallones de Villa, de Raúl, Emilio Madero y el Visco Benavides, más el 15º batallón de línea con los dragones del general Rábago. Huerta le ordena a Villa que avance protegiendo la colocación de la artillería. La caballería maderista intentó una maniobra envolvente para ponerse a su espalda. A bien, los orozquistas produjeron una contracarga que sienta en seco a el ala villista. La artillería siguió disparando contra la caballería colorada. Villa y los irregulares se replegaron para reorganizarse. Avanzó por el centro la infantería federal y se produjeron nuevas cargas y contracargas bajo el vómito de la artillería que hacía severos daños a las filas coloradas. Huerta desgasta a los irregulares y simultáneamente a los pelones, los soldados de leva. Minutos delante se desmoronó el frente de los orozquistas y abordan sus trenes para replegarse. No obstante, nuevamente Huerta no los aniquila, los dejó retirarse y en el cuartel celebran la victoria con gorditas de frijol. La artillería volvió a jugar dando el tiro de gracia a la reacción orozquista. Tras 22 horas de intensos combates, se retiraron a Chihuahua dejando sobre el terreno 600 bajas, entre muertos y heridos. La División del Norte había disparado 3,000 cañonazos y quemado 1,000,000 de cartuchos. Tras la victoria, Villa fue enviado a Parral junto con el general Rábago. Y ahí vivía una impresionante recepción popular que no se hizo extensiva al ejército del Chacal. En esa misma localidad, por aquellos días, se vuelve a casar. Esta vez con Piedad Návarez, hija de un ganadero de Delicias que sabía tocar a Chopin en el piano. Al muy fulgurante estilo de Pancho, tras un encuentro en el jardín por la noche, él le lleva serenata, le ofrece matrimonio y un cura los casa a la 1:30 de la madrugada a la luz de la luna. Mataron a Pancho Villa y en la hacienda de Parral una cobarde gavilla por orden de un general mataron a
Pancho Villa.